Hola, bienvenidos a esta clase, la número 12 ya, de las partes y el todo, nuestro curso virtual y gratuito de alfabetización astrológica. Y vamos a continuar trabajando con ejemplos de interpretación. Por aquí les tengo la carta con la que vamos a trabajar hoy, la carta de Arthur Cravan. Quienes no conozcan al personaje lo pueden buscar en Wikipedia, donde lo describen como un personaje que se dedicó al boxeo, la literatura y la poesía y llevó una vida de bohemio. Esto se queda corto, ¿no? El artículo de Wikipedia en realidad no es muy completo que se diga, es una semblanza bastante escueta de nuestro personaje, que pasa la historia como el poeta boxeador. A Arthur Cravan lo llamaban el poeta boxeador. Fue un personaje extremadamente provocador, murió muy joven, murió a los 31 años, tuvo una vida realmente novelesca, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra semblanza que nos permite asomarnos a esto que les digo de la vida novelesca, esta que escribe Daniel González Gómez Acebo, que comienza así, ¿no? Estatura 1,90, peso 105 kilos, oficios, y aquí viene la lista. Poeta, boxeador, fogonero en Australia, jactancioso ladrón de joyas, embustero, marinero en el Pacífico, marchante de arte, desertor múltiple, sobrino de Oscar Wilde, leñador australiano, indigente berlinés, campeón semipesado de Francia, retador canadiense en Atenas, exiliado ruso en Nueva York, polizonte, exhibicionista, falso irlandés nacido en Lausanne, conferenciante, director de una revista de 5 números, bailarín, dandy, profesor de educación física en la Academia Atlética de México, improvisado especialista en arte egipcio, bufón, amante, prestanombres de nadie y de sí mismo, 1 y 2 mil veces, sombra incógnita, testigo, personaje menor de un tiempo ahito de grandes nombres, amigo desgraciado, bruto, mulero, recolector de naranjas en California, encantador de serpientes en Nueva York, leñador de bosques gigantes, ladrón y delicioso farsante donde llegara. Seudónimo Arthur Cravan, nombre real Fabián Avenarius Lloyd. Este es el nombre con el que él fue bautizado. Fabián Avenarius Lloyd. Y dentro de esta lista que hace este personaje, Daniel González Gómez Acebo, para presentarnos a Cravan, se mezclan datos que sí están documentados, datos que son absolutamente reales. Por ejemplo, a ver, esto que nos, bueno, por supuesto, ¿no? Poeta, efectivamente, fue poeta y tuvo un lugar importante dentro de la vanguardia poética de comienzos del siglo XX. Efectivamente fue boxeador, no solamente fue boxeador, sino que efectivamente en un momento de su vida llega incluso a pelear con el campeón mundial semipesado, o sea, algo que está perfectamente documentado en la vida de Cravan. Fue su pelea con Jack Johnson, el campeón mundial semipesado para la época. Fue todo un evento donde Cravan se hizo pasar, como dice aquí, aquí dice en campeón semipesado de Francia. Efectivamente, él se hizo pasar no solo por campeón semipesado de Francia, sino por campeón de Europa, ¿no? Él se presenta ante los manejadores, ante la gente que llevaba, que arreglaba las peleas de Jack Johnson, que se encontraba en Barcelona en esa época. Él se presenta a sí mismo como campeón de Europa. Lo podemos leer aquí
en el aviso de la pelea, aquí lo pueden ver, ajá, la pelea de Jack Johnson, negro de 110 kilos, lo describen, y el campeón europeo, Arthur Cravant, blanco de 105 kilos. Lo cierto es que esto de campeón europeo es totalmente falso. Arthur Cravant no era ningún campeón de Europa, pero como digo, se hace pasar por campeón de Francia y campeón de Europa, para poder tener la pelea con Jack Johnson. Entonces, totalmente cierto, ¿no? Esto que dice acá. Lo de que haya sido indigente berlinés o leñador australiano, bueno, no lo sabemos, ¿no? Eso lo contaba él. Teniendo en cuenta lo que sabemos de su vida, no sería nada raro que efectivamente haya sido cierto. Que cuando estuvo en Nueva York se hizo pasar por exiliado ruso, aparentemente también es cierto. Director de una revista de 5 números, esto totalmente cierto. Aquí está la portada de la revista, y esta revista, Maintenant, como no sé cómo se pronunciará en francés, fue efectivamente una revista importante dentro de esa época, de las vanguardias literarias, ¿no? Eh, eh, o sea, principios del siglo XX, ¿no? Me estoy refiriendo. Lo de profesor de educación física en la Academia Atlética de México también totalmente cierto. En fin, ¿no? O sea, hay cosas que no sabemos si son verdad o no. Por ejemplo, esto de marinero en el Pacífico, ¿no? No hay manera de comprobar si efectivamente fue o no marinero en el Pacífico. No sabemos si fue ladrón de joya, pero sí sabemos que alardió de ser ladrón de joya. O sea, eso de ser jactancioso ladrón de joya, no sabemos si es cierto, pero sí sabemos que en algún momento se jactó de haber sido ladrón de joyas. Embustero, sin duda alguna, un gran embustero. Se le considera, digamos, un precursor del dadaísmo y del surrealismo, por esa manera de transgredir lo que serían los conceptos tradicionales que van configurando la realidad cultural. Por ejemplo, el solo hecho, como decía al comienzo, de ser simultáneamente poeta y boxeador. Eso ya iba contra una concepción en la cual el tema de la poesía y el tema de boxeo estaban en mundos totalmente opuestos irreconciliables, ¿no? El poeta como el epítome de la persona que se mueve en el mundo de la palabra, en el mundo de lo abstracto, en el mundo del intelecto, y el boxeador como la persona que está conectado con una dimensión física, agresiva, corporal de la experiencia humana. En fin, ¿no? Este es nuestro personaje. Disculpen si me extendí un poco haciendo la presentación, pero sé que no es un personaje muy conocido, y entonces antes de entrar en materia con su carta, digamos que quería que tuvieran una idea de quién había sido nuestro personaje, Arthur Cravat. Vale, vamos entonces a empezar a ver qué nos dice su carta. Cuando nos acercamos a ella, o sea, podríamos haberlo hecho sin saber quién era el personaje. De hecho, es un ejercicio totalmente válido acercarnos a una carta natal sin saber quién es la persona, y efectivamente van saliendo una cantidad de elementos que luego podemos comprobar, que podemos chequear como tendencias reales que vivió esa persona. Por ejemplo, en el caso de Arthur Cravant, ¿qué es lo primero que llama la atención de esta carta? Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que lo primero que llama la atención es esta concentración de planetas en la casa 9. No solamente tenemos, o sea, recuerdan que habíamos dicho que los tres indicadores más importantes eran el Sol, la Luna y el ascendente. Bueno, fíjense que aquí tenemos el Sol y la Luna,
y está Mercurio, que es el regente del ascendente. Al mismo tiempo, este Mercurio no solamente rige el ascendente, sino que también rige el medio cielo. Y para completar su importancia, resulta que además de eso, además de regir el medio cielo y el ascendente, también rige al Sol. El Sol de Crabán se encontraba en el grado 1 de Géminis, así que Mercurio es el regente de su Sol. Entonces tenemos el regente del Sol, del medio cielo y del ascendente en la casa 9, la luna en esa misma casa y el sol en esa misma casa. Aparte de eso, aparte de tener, como digo, estos tres elementos clave, nos encontramos también con Marte, con Neptuno, con Plutón y con el asteroide Lilith 1181. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores en esa casa 9. Yo creo que es suficiente para decir que la casa 9 es efectivamente la casa protagónica en la carta de Arthur Cravan, ¿no? En desmedro precisamente del resto de la carta, ¿no? Podemos ver la cantidad de casas vacías que hay en la carta de Cravan, precisamente porque hay una hiperconcentración de planetas en esa casa 9. Bien, ¿qué es la casa 9? Es la casa de lo lejano, la casa o sea, de lo lejano geográfico, de lo lejano intelectual. Entonces, como casa de lo lejano geográfico, es la casa de los viajes, la casa de las aventuras, eso de que estuvo en Australia, que como les digo, yo no sé si es cierto o no. O sea, sabemos que él nació en 1887, que relativamente joven, se va de Suiza, y sabemos que llega a París en 1909. Es decir, llega a París con 22 años. O sea, llega a París extremadamente joven. Pero en ese periodo de lo que sería su adolescencia, o sea, entre que se va de Suiza y llega a París, aparentemente sí, él vivió una serie de aventuras, pero como digo, ¿cuáles de esas son reales y cuáles no? O sea, no sabe, o sea, sabemos que viajó, no sabemos si llegó a Australia o no, no sabemos si fue o no marinero en el Pacífico, no sabemos si fue o no ladrón de joyas, no sabemos si fue indigente en Berlín, o sea, no tenemos idea, pero sí sabemos que viajó mucho durante todo ese tiempo y que efectivamente vivió una serie de aventuras, acumuló una serie de aventuras que ya van en sintonía con estos indicadores de su casa 9 tan fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, además de todo este tema de los viajes y de las aventuras en el plano físico, también tenemos el tema de lo lejano, o sea, de lo lejano intelectual, perdón. O sea, aparte de lo lejano geográfico está el tema de lo lejano intelectual. Es un personaje que está como decía antes, en las vanguardias literarias de la época, que va desarrollando una actitud de cuestionar la cultura del momento y va desarrollando lo que sería una visión propia del mundo, una filosofía personal de vida, basada, como decía, en lo que hoy en día llamaríamos lo contracultural, ¿no? O sea, es un personaje contracultural, pero efectivamente ligado a esa manifestación de lo lejano intelectual que también asociamos a la casa 9. De hecho, la casa 9 en ese sentido se asocia con publicaciones y en particular con el trabajo de editor, o sea, la idea de editar revistas, por ejemplo, o editar libros. Es un tema que muchas veces está asociado a la casa 9, precisamente por eso de ser una casa profesoral, una casa que tiene que ver con el emitir mensajes ante un público en términos de un conocimiento, de una sabiduría, entre comillas, que se busca distribuir, ¿no? Entonces, como digo, no tiene nada de raro que el énfasis en Casa 9 pueda tener que ver con temas de publicaciones en general o con el negocio editorial en particular. Y resulta que estando en París entre 1912 y 1915,
él estuvo editando una revista, bueno, esa revista que les comentaba, que fue una revista de la que salieron nada más 5 números, pero que dejó una huella, o sea, fue una revista que por decirlo así, movió a la intelectualidad parisina de la época y dejó, como decía, una huella en lo que sería posteriormente el movimiento dadaísta y el movimiento surrealista, ¿no? Entonces tuvo también esta faceta o sea, no fue solamente la aventura, no fue solamente el viaje, sino que también está este elemento de las publicaciones, de lo literario, la parte del conferenciante, o sea, la parte de dar conferencias, eso también tiene mucho que ver con la Casa 9, como les digo. La Casa 9 puede asociarse al tema de dar clases, al tema de asumir roles profesorales, y efectivamente una de las cosas a las que se dedicó Craván fue al tema de dar conferencias. Entonces, sí, ¿no? Cuadra con todos estos temas. Él también se consideraba pintor, y en ese sentido estuvo ligado al mundo del arte en esa época, y aparentemente en algún momento, si no hizo exposiciones él, estuvo ligado a exposiciones que hicieron otras personas que él conocía. La idea de la exposición, la idea de vincularse a esos eventos públicos en los cuales se está transmitiendo un cierto mensaje hacia el mundo, también lo podemos entender como algo asociado a la Casa 9. En particular, eso que les estoy diciendo de Craván como artista, como pintor, también tendría que ver con la presencia de Neptuno, ¿no? Recuerden que este Neptuno también lo asociamos al tema del arte, al tema de la pintura en particular, igual que Venus, y tiene una Venus muy alta, igual que ese Neptuno. En particular, ese Neptuno es una clave fundamental dentro de esta carta. Bueno, una cosa, fíjense, un detalle del programa. Si ustedes utilizan la rueda del... bueno, aquí lo podemos hacer también, ¿no? Si yo utilizo este botón de aquí arriba, yo puedo aumentar el tamaño de la carta. Perdón, ahí me fui demasiado. Puedo aumentar el tamaño de la carta como para hacer un acercamiento a algún punto que me interese. También lo puedo hacer moviendo la rueda del mouse. En los mouse modernos que tienen esa ruedita, uno puede disminuir o aumentar el tamaño de la carta utilizando la rueda del mouse. Aquí estoy ampliando la carta simplemente para que la amplíe demasiado. Vamos a ponerla así, de tal manera que se vean los signos, Tauro, Géminis y los planetas. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Pueden ver que hay dentro de este stellium, esto se llama un stellium. Cuando tenemos muchos planetas juntos, más de tres, o sea, si tenemos tres planetas juntos, podemos llamarlo una triple conjunción. Pero cuando ya hay más de tres planetas, como en este caso, la Luna, Marte y Neptuno, esto ya recibe el nombre de stellium, es una agrupación de planetas. El Sol también podríamos considerarlo parte de este stellium, porque fíjense que el Sol está en el grado 1 de Géminis, y Neptuno está en el grado 27 de Tauro. Entonces, el Sol y Neptuno están técnicamente en conjunción, entonces hay digamos, una conexión entre este Sol y el conjunto de planetas que tenemos aquí en Tauro. Bueno, noten eso también, ¿no? El Sol está en Géminis, pero todo este conjunto de planetas, Luna, Mercurio, Marte, Neptuno, todo esto está en Tauro. Bien, entonces como digo, el Sol se puede considerar conectado, o sea, siendo laxos en la definición,
uno podría considerar toda esta concentración de planetas como un stellium. Básicamente porque tenemos primero estos cuatro planetas que están efectivamente todos ellos en conjunción entre sí. Luego tenemos a Neptuno en conjunción con el Sol a su vez en conjunción con Plutón y Plutón a su vez en conjunción con Lilith 1181. Entonces, todo el conjunto está conectado, ¿no? Pero si se ponen a detallar, se dan cuenta de que efectivamente hay un núcleo fuerte que sería el stellium real formado por la Luna, Mercurio, Marte y Neptuno, y luego tenemos esta especie de península, por así decirlo, que sale, o sea, es como, o sea, imagínenselo visualmente como una porción de tierra firme, esta Luna, Marte, Mercurio, Neptuno, y de esta porción de tierra firme emerge una península o una cadena de islas, un archipiélago de islas, que serían el Sol, Plutón y Lilith 1181. Esa península o ese conjunto de islas están conectadas con la tierra firme, pero son distintas, ¿no? Definitivamente uno puede separar esta parte, digamos, como más concentrada de esta otra parte que está ligeramente separada de este núcleo. Bien, bueno, pero regresando a lo que les quería comentar, si examinamos ese stellium, este Neptuno va a ser uno de los elementos que se haga presente no solamente a través de esta conexión con la pintura, con el arte que les comentaba antes, sino también por el tema de la fantasía. O sea, eso de Craván como un personaje que todo el tiempo está inventando historias sobre sí mismo, eso de ser un personaje que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad con relación a su vida. Bueno, todo eso es el toque neptuniano. Ese toque neptuniano va a ser muy fuerte en su carta, por lo que dijimos al comienzo. Mercurio es un planeta fundamental en la carta de Craván, así que los contactos que tiene ese Mercurio con Marte, con la Luna y con Neptuno van a ser aspectos eh, evidentes en la vida del personaje. Es decir, es un personaje que tiene una aproximación a la realidad donde va a estar presente la agresividad, la conflictividad de Marte, y eso efectivamente lo vivió no solamente en el boxeo, sino también en la parte de ser un personaje polémico. Se peleaba muchísimo. O sea, una de las cosas que caracterizaban a Craván es que no solamente tenía esa faceta de boxeador, sino que efectivamente era un personaje que desde su revista hacía críticas muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy corrosivas, críticas muy corrosivas a la gente de la época, y entonces se ganaba enemigos, se veía en situaciones de conflicto. Otro de los grandes nombres de la cultura francesa de esa época, Apollinaire, lo retó a duelo. En una ocasión Apollinaire retó a duelo a Craván, no llegaron a tener el duelo, pero imagínense lo conflictivo y polémico que era para que ya en pleno siglo XX alguien lo retara a duelo de manera pública. Bueno, lo cierto es que ahí está Marte. Neptuno, como digo, está en todo este tema de la fantasía, de la niebla que rodea su vida, también de la poesía, ¿no? Neptuno se asocia, como sabemos, a lo no tangible, a la inspiración, a lo no tangible, entonces puede tener que ver con el arte en general. Por supuesto puede tener que ver también con lo espiritual, con lo trascendente, en ese sentido que podemos entender como religioso, pero sabemos que no es solo eso. O sea, Neptuno es un anhelo de ir más allá de la realidad tangible, de desdibujar lo que serían
los límites del yo, de la identidad, y poder unirnos a algo más grande que nosotros. Y eso puede ser el arte, puede ser la ayuda al prójimo, puede ser el contacto con la naturaleza, en fin, ¿no? O sea, hay muchísimas maneras de vivir a Neptuno. En particular, él lo vive a través de la fantasía, como les decía antes, pero también a través de la poesía, a través del cultivo de lo que sería el aspecto literario, sobre todo en el terreno de vanguardia en el que él se movió, precursor, como decía antes, del surrealismo, donde se subvierte lo que sería los límites de la realidad tangible, de la realidad concreta. O sea, este Neptuno tiene que ver con la conexión con el mundo de los sueños, el mundo de las imágenes que no son del todo racionales. Bueno, allí está ese toque de Neptuno. Y la luna, bueno, pues por supuesto nos habla del mundo de las emociones. Y efectivamente fue un personaje extremadamente emocional, que estaba cargando todo el tiempo sus acciones, sus escritos, sus aventuras, de esa vivencia intensa, emocional, que va estableciendo como su particular estilo, ¿no? Y entonces allí está todo, ¿no? Está la conexión emocional de la luna, la búsqueda de lo intangible de Neptuno, la conflictividad de Marte, todo eso alrededor de este Mercurio que, como dijimos, rige el medio cielo, el Sol y también el ascendente, ¿no? Tenemos un Mercurio regente de 3 puntos fundamentales de la carta y entonces es el núcleo natural de este estelio. Tenemos primero la conjunción Mercurio-Marte, o sea, Mercurio y Marte están en conjunción bastante exacta, y luego tenemos al lado a la Luna y posteriormente a Neptuno. Es decir, este Mercurio, al estar en conjunción con Marte, se carga particularmente de energía y como decía antes, termina convirtiéndose en el núcleo de todo este estado. Vale, perfecto. Si regresamos a la carta vista como una totalidad, todo esto que estábamos comentando de Marte estaría conectado con el Quirón en el medio cielo. Recuerden que Quirón tiene que ver con las heridas y el aprendizaje a través de las heridas, pero también tiene que ver con la capacidad para herir. O sea, Quirón es un planeta que muchas veces puede tener una expresión conflictiva, que puede conectarse, como decía, con esta presencia de Marte. O sea, Marte es el luchador, ¿no? Marte es el guerrero, pero Quirón también puede herir, también puede convertirse en parte de esa imagen de persona capaz de hacer críticas corrosivas, o sea, es como la espina, que si la tocamos nos puede pinchar. Una persona con Quirón en el medio cielo, como el caso de Craván, puede por supuesto proyectar en algún momento la imagen del herido, o sea, de hecho, piensen en la imagen de un boxeador que está saliendo del ring de boxeo, todo golpeado, todo herido. Esa es también una forma de vivir ese Quirón en el medio cielo. ¿Se acuerdan de Segundo Llorente, no? Cuando vimos su carta que tenía Quirón en la casa uno y dijimos que eso lo podía o le podía facilitar el tema de entrar en contacto con condiciones extremas de vida, ¿no? Cuando estaba como misionero en Alaska. En el caso de Craván, tenemos a Quirón en conjunción con el medio cielo y entonces eso puede tener que ver con proyectar una imagen donde está ese tema del golpear y ser golpeado, ¿no? El tema del herir y ser herido, que sería parte de esa faceta de boxeador, pero también de la manera en la que abordó el tema del arte, el tema de la literatura, por lo que les decía antes, ¿no? Por esa tendencia a entrar en conflicto con sus contemporáneos, a hacer críticas extremadamente ácidas, extremadamente dolorosas para la gente que las recibía,
y por lo tanto generar esas reacciones, incluso a veces hasta violentas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, como digo, el quirón tan alto, el quirón en el medio cielo, entra en resonancia con varias de las facetas de ese Marte en conjunción con Mercurio. Por cierto, o sea, me he dejado llevar en esta interpretación por la fascinación que me produce este stellium, ¿no? Realmente es como definitivamente el punto clave para entender la forma en la que se fue desarrollando la vida de Arthur Crowley. Pero no debemos olvidar que, bueno, ahí al lado tenemos al Sol, ¿no? Y es un Sol en Géminis. Es decir, el Sol está en el signo naturalmente asociado a la comunicación y el medio cielo está en Géminis también. Entonces no tiene nada de raro que en primer lugar Cravan haya sido identificado como un artista, como un poeta, como un intelectual, quiero decir. No es el boxeador poeta, es el poeta boxeador. Es decir, el punto primario, el sol, está en un signo de aire que tiene que ver con las ideas, tiene que ver con la comunicación, y luego viene todo este estelium que está en Tauro, signo de tierra, que tiene que ver con el cuerpo. O sea, digamos que aquí en esta configuración que vemos aquí, en la cual, disculpen, ajá, esta configuración que vemos aquí, en la cual, disculpen, perdón, ajá, vamos a, disculpen, ok, ahí lo tenemos. Ajá, es que quiero, ajá, ahí está todo lo que quiero mostrar. Ajá, decía, en esta configuración que tenemos acá, donde podemos observar los planetas que están limítrofes entre Tauro y Géminis. Por cierto, el programa tiene otras opciones al momento de mostrar la información. Por ejemplo, en la ficha que tiene la W, ustedes pueden activar, si quieren, ¿no? Esto simplemente ahorita efectos didácticos, ustedes pueden activar esta opción que aparece por aquí, ahorita no la veo, ajá, ahí está aquí, Zodiac Sector, sectores del zodiaco. Si yo activo esta opción, entonces en el gráfico me va a aparecer la línea que separa los distintos signos entre sí, y eso puede servir para ver más claramente desde un solo golpe de vista, ¿verdad? Ver más claramente en el caso de planetas limítrofes si están cayendo en un signo o están cayendo en el otro, ¿no? Ahí vemos la línea que separa a Tauro de Géminis, y entonces ahí vemos claramente los planetas que están en Tauro y los planetas que están en Géminis. Es decir, podemos ver, por ejemplo, que este Sol efectivamente está en Géminis, no en Tauro. Digamos que es simplemente algo que puede ser que les resulte útil si están interpretando un gráfico de este estilo y no tienen muy claro a golpe de vista si un indicador se encuentra en un signo o en otro. Por ejemplo, si están viendo, pongamos por caso, si quito lo de los signos, lo de los sectores, yo veo esta Lilith y entonces podría pensar que está en Aries. Podría tener la duda de que esa Lilith tal vez ya esté en Aries porque no, o sea, claro, aquí tengo los grados, pero si estoy viendo el esquema nada más, podría tener la duda. Entonces, si activo los sectores zodiacales, entonces en el gráfico puedo ver con claridad si está en un signo o en otro. Bueno, eso simplemente, o sea, los invito a explorar, ¿no? Los invito a explorar el programa. Definitivamente tiene muchas opciones de representación de la información y vale la pena, como digo,
ir jugando con ellas. Por supuesto, hay algunas que no van a tener sentido porque requieren tener más conocimientos de astrología para entender de qué se trata, pero hay otras muy intuitivas, como esta que les estoy diciendo de los sectores zodiacales. Hay una herramienta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es esta que aparece por aquí, ajá, esta. La caja de 30 grados o el esquema de 30 grados. Si ustedes lo activan, les aparece esta distribución que ven aquí, donde se proyecta en un área de 30 grados las posiciones de todos los planetas independientemente de los signos. Fíjense, por ejemplo, aquí pongamos, en el grado, alrededor del grado 25, o sea, antes del grado 25 tenemos Marte en Tauro, o sea, Marte está en el grado 25 de Tauro, Mercurio en el grado, ya en el 25 propiamente, o sea, Marte está como en el 24 y pico, Mercurio en el 25 de Tauro, la Luna en el 26, también de Tauro, pero fíjense aquí, Lilith, osculatriz, se encuentra en el grado 27 de Pisces. O sea, lo podemos chequear aquí. 26,55, casi el 27, ¿verdad? Del signo de Pisces. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve este dial? Bueno, me sirve para entender cuáles grupos de planetas están conectados entre sí por aspectos de 30 grados. Es decir, si yo veo que hay una concentración de planetas en algún punto de este dial, entonces yo sé que el conjunto de indicadores que aparecen muy cercanos entre sí dentro del dial están todos conectados a través de aspectos. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que entre Marte en el grado, como digo, poco antes del 25, 24 y pico, en el grado 24 y pico, y pongamos aquí Lilith natural en el grado 29, tenemos apenas 5 grados de distancia, ¿no? Aquí hay entre uno y otro 5 grados de distancia, entonces podemos, si consideramos un orbe de 5 grados, decir que todos estos planetas están conectados entre sí. Entonces, esta es una herramienta útil para ver rápidamente cuáles son los planetas que forman, por decirlo así, una familia conectados entre sí por aspecto. Bueno, simplemente se los mencionaba porque eh, eh, estaba en eso de mostrarles algunas opciones del programa, pero regresemos a la carta. Disculpen la digresión. Lo que les estaba diciendo de la carta de Craván con relación a esto de los planetas que están en la frontera entre Géminis y Tauro, es que aquí tenemos la dualidad mente-cuerpo, ¿no? Aire-tierra nos lleva un poco a esa idea de la dualidad mente-cuerpo, ¿no? El aire es el mundo de las ideas, la tierra es el mundo de las sensaciones, entonces allí está esa idea del poeta que se expresa fundamentalmente a través de la palabra, a través del lenguaje, que es una abstracción, y el boxeador que se expresa con los puños, es decir, con la vivencia literal, inmediata, ¿no? De lo físico. Pero esta dualidad entre Géminis y Tauro, a su vez, adquiere mayor fuerza en la carta de Craván, porque ya de entrada hay una dualidad al tener el Sol en Géminis y el ascendente en Virgo. Es decir, ya de entrada existía la dualidad de las dos manifestaciones, de las dos facetas que asociamos a Mercurio. O sea, Mercurio es el regente de Géminis, pero también es el regente de Virgo. Es decir, dentro de Mercurio podemos distinguir un aspecto intelectual, comunicacional y un aspecto de destrezas, de coordinación, que está ligado al mundo físico. O sea, hay un Mercurio más mental y hay un Mercurio más físico.
O mejor dicho, no es que hay un Mercurio más mental y un Mercurio más físico, más bien hay un aspecto de Mercurio que se manifiesta o se proyecta en lo mental, y ese es Mercurio como regente de Géminis, y otro aspecto de Mercurio que se proyecta y se manifiesta en lo físico, y ese es Mercurio como regente de Virgo. Y entonces Craván tiene esa dualidad que en su carta, un sol y un medio cielo en Géminis, con un ascendente en Virgo. Ya de entrada, la dualidad cuerpo-mente, la tensión entre lo abstracto y lo concreto, existe en su carta natal, nada más que por esas posiciones. Si además de eso le agregamos esta configuración tan particular que hay en su carta, bueno, termina de aparecer esa figura que nos llama la atención del poeta boxeador, ¿no? Craván como poeta encarna el aspecto geminiano, Craván como boxeador encarna el aspecto virgo. Otra cosa que también llama la atención cuando vemos la carta es que la vida de Craván es una vida que desde un punto de vista externo, cuando simplemente contamos la cantidad de viajes, la cantidad de aventuras que tuvo o que dijo tener, como les he dicho desde el comienzo, de que tuvo muchas aventuras, las tuvo, pero no sabemos si todas las que dijo fueron reales. Eh, 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 o sea, nada más eso, nada más esa faceta de su vida nos hace pensar en el elemento fuego, ¿verdad? Y efectivamente el superstellium de su carta está en la casa 9, que sería una casa de fuego, una casa que asociamos a Sagitario, ¿no? Todo lo que vinculamos con Sagitario tiene un campo de manifestación natural en la casa 9. Recuerda lo que dijimos en algún momento, ¿no? Las casas son áreas de la vida que resultan naturales para la manifestación de lo que serían los estilos, las características que asociamos a los signos. Es decir, la casa 9 es el área de la vida que surge o se ve favorecida por los intereses, por el estilo, por la manera de abordar la realidad que asociamos al signo de Sagitario. Son dos cosas diferentes. O sea, no me cansaré de repetir que los signos y las casas no son intercambiables entre sí, son cosas distintas definitivamente, pero existe una analogía clara y trabajar con esas analogías al momento de interpretar es un recurso valioso, válido y yo diría incluso indispensable para hacernos una idea completa de una carta. Entonces, efectivamente es totalmente válido decir que todo este énfasis de planetas en casa 9 es el factor clave para entender que la vida de Craván desde afuera parezca una vida de fuego, una vida de acción, de aventura. Sin embargo, en Craván no hay fuego. No tenemos nada en Leo, salvo el nodo norte. No tenemos nada en Sagitario, no tenemos nada en Aries. Entonces podemos imaginarnos a un Craván que, como no, se veía impulsado a la aventura por toda esta energía en la casa 9, pero que probablemente desde el punto de vista interno muchas veces tenía dudas, porque el fuego es lo que nos da ese ímpetu, esa confianza en nuestras habilidades, en que vamos a poder cruzar los puentes a medida que llegamos a ellos. Probablemente Craván en más de una ocasión tuvo dudas, tuvo miedo, estuvo conectado con el sentimiento de la angustia, desde una perspectiva que incluso podríamos describir como existencial, el miedo a la muerte, por ejemplo. Fíjense que en dos ocasiones, por lo menos, Craván huyó de donde se encontraba precisamente para evitar ir a la guerra. O sea, un personaje de fuego, un personaje que realmente hubiese tenido una conexión
con el elemento fuego, probablemente no habría tenido esa sistemática tendencia a rehuir la guerra. No estoy diciendo que, o sea, evidentemente la Primera Guerra Mundial fue una enorme carnicería y me parece extremadamente sensato que Caraván no haya querido unirse a la cantidad de jóvenes que murieron en esa contienda. Pero al mismo tiempo, en ese tema de desertar, de crear subterfugios para poder evadirse. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Estando ya en los Estados Unidos, él viaja a los Estados Unidos a finales de 1916, llega a los Estados Unidos en enero de 1917. En ese momento, los Estados Unidos están movilizando a los extranjeros para incorporarlos al esfuerzo bélico, ¿no? Porque están entrando en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese momento, cuando Cabán ve la posibilidad de que lo vuelva, o sea, él ya había huido de Francia para evitar pelear en la guerra, pasó de Francia a España primero, cuando ve esa posibilidad, bueno, él se disfraza de soldado y disfrazado de soldado, se escapa a Canadá para evitar, como digo, ser movilizado o sea, ser incorporado al ejército norteamericano. Luego de Canadá se va a México. Entonces, efectivamente, estamos hablando de acción, de aventura, pero el móvil de la acción, el móvil de la aventura, no pareciera estar conectado con ese ímpetu del fuego, sino más bien con los cuestionamientos, las dudas, el sentido práctico que podemos asociar al aire y a la tierra. O sea, eso también nos ayuda a entender por qué en todas estas aventuras Craván de alguna manera ve una excusa para la elaboración de un discurso artístico. O sea, es decir, Craván no es el personaje de aventuras que se mete, que se entrega a la aventura. Es el personaje que viviendo la aventura está reflexionando sobre ella, la está contemplando como parte de una imagen, por así decirlo, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista artístico. El mismo hecho de ser poeta y boxeador, para él era una forma de enviar un mensaje provocador hacia el mundo del arte, ¿no? O sea, sacudir el mundo del arte, el mundo de la literatura, con esa irrupción de la parte física, corporal, conflictiva, que representaba el boxeo. Entonces, lo que digo es que hay algo que siempre nos va a terminar remitiendo a esta tensión entre lo físico y lo mental. O sea, se siente esa falta de fuego en Craván precisamente en toda la elaboración mental que él hace de lo que está viviendo. El fuego simplemente se entrega a vivir. Es un detalle interesante porque, como les digo, desde el punto de vista externo parece una vida de fuego, y eso lo entendemos por esa sobrecarga en la casa 9, incluyendo dos planetas que son regentes de signos de fuego, el Sol que es regente de Leo y Marte que es regente de Aries, ¿no? Entonces definitivamente hay una conexión que podríamos entender como artificial con el elemento fuego. Por cierto, que ahora que estoy hablando de la falta de fuego en Craván, sería un buen punto para introducir los planetas de Mina Loy. Mina Loy fue su gran amor, o sea, Craván tuvo dos grandes relaciones, una en París y otra, este personaje Mina Loy, del que les voy a hablar, que bueno, en ambos casos representaron esta conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz en su casa 7, es decir, mujeres que estaban, sobre las cuales él proyectaba
este tema de la transgresión, o sea, mujeres que encarnaban el aspecto prohibido de lo femenino, el aspecto transgresor de lo femenino, y que terminaban generando una tremenda atracción en él, que estaban de alguna manera ligadas a ese ambiente bohemio, artístico, de principios del siglo XX, pero que con ninguna de las dos pudo efectivamente establecer una relación duradera, ¿no? Porque si examinamos la casa 7 de Craván, tenemos en la cúspide a Piscis, que nos habla de idealizaciones, o sea, el tema de idealizar la pareja, o sea, el peligro de Piscis en la cúspide de la 7, evidentemente no solo, no bastaría para esta interpretación tener a Piscis en la cúspide de la 7, pero si vamos uniendo factores, bueno, tenemos a Piscis en la cúspide de la 7 y allí mismo en la casa 7 Lilith natural y Lilith osculatriz, que nos hablan de esa idea de lo femenino que asociamos a la femme fatal, ¿no? Lo femenino portador de lo caótico, pero al mismo tiempo de lo atractivo, es lo seductor peligroso, ¿no? La seducción peligrosa. Es difícil estabilizar el tema de la pareja con indicadores, digamos, tan poco sólidos, ¿no? Esta Lilico osculatriz que es casi como un fantasma en fuga y la Lilic natural, o sea, son inaprensibles. Lo que quiero decir es que tanto Lilico osculatriz como Lilic natural son imágenes de la mujer que no se dejan atrapar. Y si sumamos a eso que están en Pisces, que es un signo que ya tiene esa conexión con lo escurridizo, bueno, ahí tenemos un punto de partida difícil para el área de la pareja. Pero fíjense que esta Lilith natural le está haciendo un sextil exacto a Neptuno, que es el regente moderno de Pisces, y un quincuncio a Júpiter, que es el regente antiguo de Pisces. Lilith osculatriz también, en realidad las dos, o sea, porque están muy cerca. Lilith natural en el 2852, Lilith osculatriz en el 2655, casi el 27, ¿no? Entonces, tanto Lilith natural como Lilith osculatriz están en sextil con Neptuno y están en quincuncio con Júpiter. Entonces, no solamente es que están en Pisces, en la casa 7, sino que están conectados con el regente moderno y el regente antiguo de ese signo de Pisces. Entonces, digamos, se amplifica la conexión de lo que sería esta imagen de la femme fatal con este aspecto inasible, intangible que asociamos a lo pisciano por las correspondientes conexiones con los regentes. Entonces no tiene nada de raro que efectivamente Caraván haya tenido muchos amores en términos de romances, en términos de aventura, por así decirlo. Recordemos que estamos hablando de esa época de la vida bohemia de principios del siglo XX, dentro de los círculos artísticos, donde el tema de la sexualidad tenía una particular apertura, pero en lo que es pareja formal, lo que es pareja donde hay un compromiso, en términos de tratar de construir algo juntos, bueno, nada más hubo estas dos mujeres y con ninguna de las dos logró construir realmente una relación. La primera, realmente no tengo mucha información sobre ella, pero efectivamente rompieron, no se mantuvo la relación en el tiempo. Y la segunda, Mina Loy, él la conoció en los Estados Unidos y se llegaron a casar en México a principios de 1918, en enero de 1918, se casaron en México y fue definitivamente el gran amor de Craván y también Craván fue el gran amor de Mina Loy. Mina Loy es una artista por derecho propio, pintora, poeta, actriz, que estuvo muy ligada también a los círculos intelectuales de su época y siempre Mina Loy en sus memorias recordaba a Craván como el gran amor de su vida.
Pero lo cierto es que ellos se casan en enero de 1918 y a finales de ese mismo año, en otoño de ese mismo año, Craván se va en un barco. O sea, ellos habían decidido irse los dos a Buenos Aires. Mina Loy estaba embarazada de la que fue la única hija de Craván y entonces Mina Loy se va por su cuenta a Buenos Aires y la idea era que Craván se iba a ir también, pero navegando por su cuenta en un velero que había comprado y que él mismo había condicionado. Y resulta que, bueno, que el velero se vio atrapado en una tormenta en el Golfo de México y entonces Craván muere allí en 1918 a los 31 años. Nunca se encontró los restos del naufragio, nunca se encontró el cadáver, pero hay un consenso generalizado entre los investigadores que hablan de que efectivamente Caraván murió en ese momento, aunque hay muchas teorías, de estas teorías conspiratorias, que hablan de que Caraván fingió su muerte y que después lo vieron en otros lugares del mundo, pero como digo, son más que, eso es más que todo como cuentos de camino, ¿no? Lo cierto es que él efectivamente llegó a tener una relación de pareja importante con una mujer que él amaba y que lo amaba, pero no fue capaz de permanecer a su lado, porque realmente resulta un poco absurdo que estando su esposa, con la que lleva menos de un año casado, embarazada y ambos teniendo el plan de irse a Buenos Aires, que no se hayan ido juntos, sino que él haya decidido mandarla a ella por un lado e irse él navegando en un velero. Allí había definitivamente una conexión inconsciente con este tema de la inestabilidad, de lo inasible de su casa 7. O sea, había un sabotaje de lo que sería el logro de estabilidad en el área de la pareja. Pero lo que les quería comentar o lo que quería hacer era comparar la carta de Craván con la carta de Minaloy. Ajá, aquí están. Los que están en rojo son los planetas de Minaloy y, y bueno, los que están en azul adentro son los planetas de Caraván y ahora los aspectos que aparecen son los aspectos que se forman entre los planetas de Minaloy y los planetas de Caraván. Fíjense, Minaloy tenía la Luna en Leo y Venus en Sagitario. Esto es lo que quería señalarles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta de que el elemento más débil en la carta de Craván, el elemento con el que él tiene mayor dificultad para conectarse, aunque parezca paradójico, aunque sea paradójico, es el elemento fuego. O sea, él es un aventurero que en realidad tiene poca conexión con esa confianza, esa energía, esa vitalidad que asociamos al fuego. Entonces no tiene absolutamente nada de raro que se sienta atraído por una mujer que tiene una conexión particularmente fuerte con el fuego. Los dos planetas de lo femenino, los dos planetas que están vinculados a lo femenino, que son Venus, lo femenino seductor, y la luna, lo femenino maternal, Minaloy los tenía en ese elemento fuego y ese es muy probablemente uno de los factores que establecieron ese magnetismo, esa atracción que Craván sentía por Minaloy. Las cartas de amor que le escribe Craván a Minaloy hablan de esa necesidad que tiene de ella, ¿no? Cuando le suplica, porque eso es lo que hacen las cartas, suplicarle que se vaya con él a México. O sea, él conoce a Minaloy en Nueva York, huye a Canadá y durante todo el trayecto le envía cartas. Después de Canadá pasa a México y desde México le sigue enviando cartas y en todas las cartas lo que le está diciendo es te necesito, ven conmigo, no me hagas sufrir, o sea, estoy incompleto sin ti, y efectivamente yo creo que Craván sentía que Mina Loy le aportaba eso que él necesitaba, esa conexión con el elemento fuego. Y efectivamente, bueno, Mina Loy se va con él a México y como les decía, allí se casa. Fíjense que también
el Urano de Minaloy está en conjunción exacta con el ascendente de Craván, y ese también era definitivamente uno de los factores. O sea, Minaloy como artista, como mujer de vanguardia, que rompía esquemas, que rompía moldes, estaba, o sea, impresionaba particularmente a Craván porque esa faceta uraniana, rebelde, excéntrica, estaba justo en contacto con el ascendente de Craván. Por cierto, yo puse todos estos planetas aquí, no les expliqué cómo lo hice. En el programa, si ustedes van a, si ustedes van a la ventana de Event Data, resulta que aquí tenemos dos botones. Hasta ahora siempre hemos trabajado con el Core Data, pero existe este otro botón que si le dan clic allí, se abre otra o se cambia, se hace un switch a otro segundo conjunto de datos, que sería el background data. O sea, este es un concepto básico dentro de este programa. Tenemos el core data, que son los datos principales o los datos del núcleo, los datos centrales, como los quieran llamar, los datos principales. Esto de core data serían los datos principales, y esto de background data serían los datos del fondo, ¿no? Entonces, en esta parte de datos del fondo, colocamos los datos de la persona cuya carta queremos comparar, ¿no? En este caso, estamos haciendo uso de esta herramienta para hacer la comparación de dos cartas. Entonces coloco Minaloy, entre paréntesis coloco HD porque no tenemos la hora. Lamentablemente no hay hora de nacimiento, no conocemos la hora de nacimiento de Minaloy, así que no podemos utilizar las casas. Fíjense que aquí aparecen las casas de Craván, pero no coloqué las casas de Minaloy. Supongamos que hubiese hora. Supongamos que Minaloy hubiese nacido a esta hora, al mediodía. Aquí puse al mediodía simplemente porque es lo que se acostumbra. Cuando no tenemos la hora de nacimiento de una persona, ponemos la carta al mediodía, que nos da más o menos como el punto medio, ¿no? De todos los planetas. Pero supongamos por un momento que no, supongamos que esta fuese una hora real de nacimiento y que entonces me interesara ver las casas de Minaloy, cómo aterrizan sobre la carta de Craván. Bueno, entonces abrimos el Chart Settings y en Chart Settings nos vamos aquí a la H, ¿verdad? La H de las casas, y allí activamos las casas de fondo. O sea, tenemos activadas bueno, ponemos las casas de fondo, las ponemos también en Porfirio, y las activamos. Ahí está. Entonces, allí estaríamos viendo un supuesto ascendente Aries, de Minaloy, que estaría cayendo en la casa 7 de Craván. No me extrañaría para nada que esto haya sido cierto, o sea, que Minaloy por el tipo de persona que fue y por el tipo de vida que tuvo, no me extrañaría para nada que hubiese tenido su ascendente en fuego y esto cuadraría magníficamente, ¿no? Que el ascendente hubiese caído sobre la casa 7. Pero no lo sabemos, ¿no? Las estoy poniendo en este momento, las casas, simplemente para explicarles cómo lo harían si tuviesen una hora de nacimiento real. Por ejemplo, supongamos que quisiera comparar la carta de Craván con la carta de su tío, la carta o no, o vamos a comparar por un momento la carta de Craván con la carta de André Gide. André Gide fue uno de los personajes a los cuales Craván criticó de una manera más dura, más cáustica. Realmente fue una de las víctimas, por así decirlo, de esas críticas literarias que hacía Craván, que eran tan despiadadas. Entonces podríamos ver, por ejemplo, cómo se relacionaba la carta de André Gide con la carta de Craván, y de André Gide si tenemos la hora de nacimiento. Entonces, estas casas que aparecen aquí, estas casas en rojo, sí serían reales, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo
el Urano de Craván está en conjunción con el ascendente de Yit. O sea, igual que el Urano de Minaloy estaba en conjunción con el ascendente de Craván, el Urano de Craván está en conjunción con el ascendente de Yit. Entonces, para Craván, Minaloy era un personaje que lo sacudía, ¿no? Era un personaje que le generaba digamos, esa conexión con lo diferente, lo que rompe esquema, y para allí, Craván ejercía un efecto similar. Pero fíjense la diferencia de un aspecto que en principio es el mismo, pero cómo se da de formas diferentes dependiendo de la carta. O sea, si regresamos a la carta de Minaloy, cuando decimos, bueno, y en el caso de Minaloy quitamos las casas, ya sabemos que estas casas no son reales, cuando hablamos de Minaloy, cuando vemos el Urano de Minaloy cayendo sobre el ascendente de Craván, resulta que Craván tenía Urano en la casa 1. Es decir, Craván de por sí, en su carta, tenía una conexión con este aspecto uraniano. De hecho, cuando estaba haciendo la interpretación de la carta, disculpen que no haya sido como muy riguroso en esta interpretación, no he seguido una metodología clara en esta interpretación, sino que me he dejado llevar. Eso también ocurre cuando uno está interpretando, ¿no? Y de hecho podríamos decir que es deseable llegar a ese punto en el cual cuando estamos viendo una carta, simplemente nos vamos dejando llevar por lo que la misma carta nos va diciendo. Y eso es un poco lo que he estado haciendo hoy. Me he estado dejando llevar por lo que me dice la carta a partir de un personaje que me llama la atención, ¿no? Como se habrán dado cuenta, me llama la atención Craván. Lo descubrí hace muy poco tiempo. Entré en contacto con este personaje bueno, o mejor dicho, lo conocía de referencia desde hace tiempo. Me llamó la atención la primera vez que oí hablar de él, porque eso del poeta boxeador definitivamente es curioso, pero hace apenas 3 días que encontré su hora de nacimiento. Entonces no había podido revisarlo astrológicamente hasta hace muy poquito. Entonces, bueno, como les digo, me he estado dejando llevar por lo que la carta me va diciendo. Bueno, en este caso, en la interpretación que hacíamos, faltó mencionar eso, faltó mencionar, bueno, fíjense, si yo le doy a este botón que aparece aquí, se coloca una sola carta, o sea, este botón elimina la carta externa, sigue estando allí, los datos siguen estando allí y los podemos volver a activar si les vuelvo a dar aquí donde dice tránsitos o sinastría, cualquiera de los dos en el fondo es lo mismo. Pero lo cierto es que después vamos a explicar la diferencia entre este botón que dice tránsito y este que dice sinastría. Pero lo cierto es que en cualquier momento yo puedo quitar los planetas de afuera dándole clic a este botón blanco con un punto azul en el centro, le damos clic allí y desaparece. Bueno, lo que les decía es que en la carta de Craván, este Urano, al estar en la casa 1, ya hace que Craván esté conectado con este tema de lo revolucionario, del romper esquemas, del ser una persona que se diferencia, que se sale de lo convencional. Y bueno, efectivamente, ese va a ser uno de los rasgos de su personalidad. Entonces, cuando conoce a Minaloy y Minaloy tiene un Urano que cae sobre su ascendente, eso es algo que entra en resonancia con su propia carta. Es algo para lo cual él, por decirlo así, está preparado. En cambio, si colocamos la carta de André Gide, este, activamos las casas de nuevo, ajá, y vamos a ponerlo al revés, vamos a poner ahora afuera están los planetas de Craván. Lo que hice fue darle a este botón que aparece aquí, que es como una S. Este botón hace un switch, hace un intercambio
entre el core data y el background data. Cuando le dan clic a este botón, se intercambian los dos conjuntos de datos. Como le acabo de dar clic allí, entonces los datos que están adentro son los de André Gide y los de afuera son los de Cravan. O sea, ya estamos viendo cómo aterrizan los planetas de Cravan sobre la carta de Gide. Fíjense que el Urano de Cravan cae sobre el ascendente, cae muy cerca del ascendente de Gide, pero Gide no tiene un Urano en casa 1 que le permita procesar ese Urano de Cravan. Esto entonces lo vive precisamente como terremoto, como sacudida, como esa conexión eléctrica, por así decirlo, porque efectivamente a él le dolieron mucho las críticas de Cravan. O sea, estoy mencionando allí porque históricamente está documentado que efectivamente allí le pegó muchísimo, le dolieron muchísimo esas críticas que recibió de Cravan. Fíjense que Saturno, que es el planeta que asociamos al tema del juicio, al tema del juez, al tema de la estructura, el Saturno de Cravan cae sobre el Urano de Gide. Entonces, allí también está esa idea del juicio, esa idea de la crítica. Evidentemente no estamos haciendo una sinastría con todas las de la ley. Recordemos que este es un curso de alfabetización y el objetivo de lo que les estoy mostrando ahora es simplemente que descubran que uno puede comparar cartas, que una de las cosas que hacemos en astrología es tomar las cartas de una persona, compararlas con la carta de otra persona e ir sacando conclusiones a partir de esas comparaciones. Fíjense, por ejemplo, el Quirón, que tiene que ver con el tema de las heridas, con el herir y el ser herido, está en oposición al Marte de Gide en la casa 3, que es la casa de la escritura. O sea, André Gide era fundamentalmente un escritor y él se siente herido en ese ámbito de la escritura por las críticas que le hace Cravan. Ahí está el medio cielo de Cravan en conjunción con Quirón, opuesto al Marte, en la casa 3, casa de la escritura, casa de la comunicación, de André Gide. En fin, ¿no? Digamos que todo esto resulta interesante, no me voy a ir por allí porque no, nos desviamos. En principio lo único que les quería mostrar era eso que les dije, de que cuando observamos los planetas de Minaloy, cayendo sobre la carta de Cravan, observamos esa luna y esa Venus en fuego, que definitivamente fueron supermagnéticas para Cravan, igual que ese Urano en el ascendente. El Júpiter cayendo en la casa 10 también debió funcionar como o sea, o reforzar esa inyección de confianza. O sea, Cravan probablemente se sentía con mucha más confianza en sí mismo estando al lado de Minalor. Sin embargo, la relación en última instancia estuvo muy ligada a situaciones de dolor, de inestabilidad, de conflicto. O sea, fue un amor violento, un amor intenso, pero también muy accidentado, ¿no? Se conocen, se enamoran, se tienen que separar, tienen esta relación a distancia. Mina se va a México, se casan, ella queda embarazada, pero empiezan a tener muchísimos problemas económicos, y debido a esos problemas económicos es que quieren irse a Buenos Aires. Es decir, a pesar de que sí hubo una historia de amor real e intensa entre ellos, no fue una relación estable, fluida, tranquila, sino más bien seguía estando presente ese elemento de inestabilidad. Eso también tiene que ver con que la Venus de Minaloy está en oposición al Plutón y a la Lilith 1181 de Cravan. Plutón como experiencias extremas de vida o muerte, de todo o nada, que también cuando estaba haciendo la interpretación, olvidé hablar de este Plutón. Bueno, digamos que lo bueno de que me hayan quedado tantos huecos en la interpretación de la carta de Cravan es que ustedes pueden llenarlos por su cuenta, ¿no? Las cosas de las que no he hablado, ¿no? Por ejemplo, no he hablado lo suficiente de este Plutón, que evidentemente, aparte de hablar de los miedos de Cravan, o sea,
A ese Plutón me refería un poco cuando hablaba del tema del miedo a la muerte y de huir de las guerras y ese tipo de cosas, pero también tiene que ver con el aspecto intenso y misterioso de Craván. Pero sí es cierto que en la relación con Minaloy, la oposición de Venus a Plutón y a Lilith 1181 tiene que ver con esa dificultad para estabilizar la relación. O sea, Lilith 1181 como algo que nos habla del sacrificio, Plutón como algo que nos habla de experiencias extremas, de vida o muerte, de todo o nada, y eso tuvo mucho que ver con lo que fue la relación entre ellos dos. Pero fíjense que además de eso, Quirón de Minaloy está, o sea, entre el Quirón y el Plutón de Minaloy, o sea, Quirón de Minaloy está en el grado 22 y Plutón de ella en el grado 28. Entonces, todo el estelium de Craván está cayendo entre el Quirón y el Plutón de Minaloy. Entonces, efectivamente, esto habla de una relación muy fuerte entre ellos, pero donde están involucrados los elementos dolorosos, incómodos, ásperos, difíciles de Quirón, y los elementos extremos de Plutón. Es decir, no es para nada una relación fácil. Si hubiese sido una relación fluida, tranquila, fácil, probablemente no lo atrae tanto, no se siente tan magnetizado por ella, porque no habría sido una buena pantalla para proyectar a esta femme fatal inacible, que en última instancia es lo que Craván tenía en su casa 7, casa de la pareja. No, nos queda poco tiempo de esta clase, así que voy a tratar de completarlo, algunos puntos que me quedaron sin tocar en la interpretación. Por ejemplo, Júpiter. Por ejemplo, este Júpiter seguramente ya se han dado cuenta que es importantísimo, ¿no? Esta configuración, si ustedes ya estudiaron el capítulo que les recomendé del libro de Dumont, ese que habla de las distintas configuraciones, ya saben, y creo que en la clase pasada lo mencioné, esta configuración se llama un yod o dedo de Dios, y el punto hacia el cual apunta el yod se convierte en un punto, digamos, fundamental en la vida de la persona. Es como un señalamiento de un área de la vida que resulta ineludible, un área de la vida hacia la cual hay una fuerza interior que nos impulsa. Y en este caso resulta que es Júpiter el planeta naturalmente asociado a la casa 9. De hecho, la vida de Craván, la vida de aventuras de Craván, se explica, cómo no, a partir de todos esos planetas en casa 9, pero también hay que conectarla con ese dedo de Dios apuntando a Júpiter. O sea, este Júpiter, como vértice de un yod, está entrando en resonancia con esta hiperactivación de la casa 9. O sea, ambas cosas apuntan en la misma dirección. Más todavía, si nos damos cuenta de que este Júpiter rige a Sagitario en el fondo de cielo. O sea, allí está la idea de la dificultad para el arraigo. O sea, es como una búsqueda constante del mundo del hogar, del mundo, o sea, de un espacio donde yo puedo vivir el hogar, el arraigo, la familia, pero es una búsqueda que no puede terminar porque una vez que llego a un punto, inmediatamente estoy queriendo ir hacia otro, quiero moverme nuevamente. O sea, es una casa 4 que está vacía, o sea, como les dije al comienzo, todas estas casas las tenemos vacías y en particular hay muy poco peso alrededor de la casa 4 y eso, y lo que hay es un signo de fuego, como les digo, Sagitario, y el regente de Sagitario está recibiendo esa descarga del yod del que les hablaba antes, y entonces todo eso sugiere el desarraigo, o sea, sugiere, cómo no, un anhelo de raíz, de arraigo, pero al mismo tiempo la imposibilidad de sosegarme, de quedarme en un sitio. Es como la búsqueda de un espacio estable
en un territorio que está continuamente transformándose, moviéndose. Vale. También eso nos habla del padre, la figura del padre. Algo que yo no les comenté es que el padre abandonó a la madre de Craván cuando él era todavía un bebé. Entonces, este Júpiter, como regente de la casa 4 también nos puede estar hablando de esa búsqueda de la figura paterna, de la imagen paterna. Yo no recuerdo si les comenté que él era sobrino de Oscar Wilde, ¿no? Él era sobrino de Oscar Wilde y él en algún momento llegó a fantasear con que Oscar Wilde era su verdadero padre. Es decir, había como un deseo de llenar ese vacío de figura paterna que está presente en su carta y eso lo podemos vincular de nuevo a ese Júpiter regente de la casa 4 recibiendo este dedo de Dios que nos habla del tema de algo que quiero encontrar, de algo hacia lo que me quiero mover, pero que no consigo realmente así, que no logro que se encarne en la realidad. Lo del padre ausente también podría tener que ver con este Saturno poco conectado con el resto de la carta. Fíjense que Saturno lo único que tiene sería un semisextil de orbe amplio, un semisextil sería de cuánto, un semisextil de prácticamente 3 grados de orbe al medio cielo, ¿no? O sea, que realmente no es ninguna conexión particularmente fuerte, ¿no? Por semisextil al medio cielo y a Quirón. Pero este Saturno no está conectado por aspectos al resto de la carta. Saturno es una imagen del padre, entonces también nos puede hablar de esa débil conexión con lo saturniano, que por una parte es el padre y por otra parte son las normas, la autoridad, la estructura. Eso nos puede hablar también de la dificultad de Craván para aceptar las normas y las estructuras. El tema del abandono del padre también lo podemos ver en la cercanía del Sol a Plutón. Plutón que tiene que ver con experiencias extremas y con el tema de las pérdidas, al lado del Lilith 1181, que nos habla del sacrificio, del rol de víctima, y todo esto tan cerca del Sol, que es también un indicador de la figura paterna, ¿no? Entonces, esto también lo podemos leer en resonancia con ese dato de la vida de Craván, de la ausencia del padre y del deseo de construirse imágenes paternas. En fin, o sea, bueno, también la relación con el dinero, la relación con lo económico. Piensen que Craván nació en una buena familia, pero efectivamente a lo largo de su vida tuvo muchos vaivenes en ese terreno de la economía. Entonces, en la casa 2 o sea, tuvo momentos de gran abundancia en lo económico, por ejemplo, cuando ganaba una pelea. O sea, buena parte de sus entradas vinieron del boxeo, lo cual también está en sintonía con el hecho de tener ese stellium en Tauro, ¿no? Recordemos que Tauro es un signo naturalmente asociado a la casa 2, entonces que su actividad boxística haya servido también para generar bienes, es una conexión de ese stellium con el signo de Tauro, ¿no? El signo de la estabilidad material por excelencia. Pero el tener Júpiter en la casa 2 digamos que también, ¿no? O sea, Júpiter en la casa 2 recibiendo ese dedo de Dios, también nos habla de esa idea de estar enfrentando la economía y la búsqueda de logros económicos como un reto en su vida, reto que al final no termina de resolver porque efectivamente él no tuvo éxito material, como digo, en algunos momentos ganó dinero, luego lo perdió, en fin, no logró construir esa estabilidad en el terreno económico, que en todo caso sería la manera de resolver esa tensión sobre Júpiter. Recordemos que, bueno, es un Júpiter que está en Libra, es decir, no es un Júpiter
particularmente asociado a lo tangible y además está retrógrado, ¿no? Entonces, probablemente eso también dificultó que se viviera el aspecto de prosperidad material. Sin embargo, como les digo, o sea, fue una persona que en más de una ocasión se dio buena vida, tuvo, como les digo, momentos en los cuales se codió con elementos de la alta sociedad, por llamarlo de alguna forma. Es decir, no fue un indigente, a pesar de que según lo que él contaba, tuvo una etapa de indigente, pues tuvo una etapa en la que fue indigente en Berlín, decía él. Igual que contaba que tuvo una etapa en la que fue ladrón de joyas y todo aquello. Bueno, en fin, lo que les digo es que este Júpiter de distintas maneras es también una clave importantísima para entender a Craván. De hecho, este Júpiter no solamente hay que verlo como regente de la casa 4, sino también, como les decía antes, como regente de la casa 7, la casa de la pareja, y entonces allí convergen las dos búsquedas, la búsqueda de esa imagen paterna, de poder llegar a construirse incluso él mismo, a imagen de esa figura idealizada del padre, que en este caso sería Oscar Wilde. Él trataba de ser, digamos, como una encarnación de Oscar Wilde, o sea, como ir derramando el talento que Oscar Wilde derramaba en vida, pero con una actitud incluso más irreverente, y con una mayor fuerza, pero él de alguna manera se identificaba con la figura de Oscar Wilde. De hecho, alardeaba del parecido físico, ¿no? Independientemente de la estatura, el rostro de Craván aparentemente guardaba efectivamente cierta similitud con el de Oscar Wilde. Y bueno, entonces él alardeaba de ese parentesco, de ese parecido. Pero aparte de esa búsqueda, como decía, del padre idealizado, también está la búsqueda de la compañera, la búsqueda de la musa, que primero fue esta chica René en París y luego Mina Loy en los Estados Unidos. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Me disculpan lo desorganizada que ha estado esta clase de hoy. Realmente, bueno, nada, me puse a grabar sin haber preparado mucho previamente y como les dije, un poco fascinado con el personaje. Los invito a que lo investiguen, ¿no? A que investiguen a Claván. En todo caso, tratando de sacar digamos, algo en limpio de todo lo que hemos visto, aparte, por supuesto, de los ejemplos de interpretación, de la manera de ir recorriendo el esquema, bueno, les recordaría, o les pediría que recuerden este tema de la comparación de las cartas, que es el primer paso hacia lo que llamamos una sinastría. Nosotros en este curso no vamos a hacer una profundización en el tema de la sinastría, pero a efectos de alfabetizar, a efectos de lo que sería el concepto de alfabetización, sí me parece importante que ustedes sepan lo que es una sinastría. O sea, hablamos de sinastría cuando estamos comparando las cartas de dos personas. El prefijo sin en la palabra sinastría es el mismo prefijo que se usa en la palabra sinergia. Ustedes quizás conozcan esa palabra, la palabra sinergia, que tiene que ver con lo que surge cuando combinamos distintos elementos o distintas personas. O sea, la palabra sin significa eso, combinar, unir. Bueno, sinastría significa combinación de astros, unión de astros. Entonces, cuando hablamos de una sinastría, lo que estamos haciendo es combinar los astros de dos personas para ver qué surge, qué relaciones se dan a partir de esos contactos. Sobre, digamos, estos elementos básicos, como digo, no vamos a llegar a profundizar en el tema, pero sobre estos temas básicos de sinastría es posible que volvamos en futuras clases. Otro tema que también me interesa que toquemos en futuras clases es el tema de los tránsitos, como primera técnica para darnos una idea
del momento que va viviendo una persona. Pero como digo, eso lo veremos en futuras clases. Por lo pronto, como les decía, lo voy a dejar hasta acá. Y bueno, nada, gracias por la atención. Disculpen, como les decía, lo desorganizada de esta clase de hoy. Y bueno, y gracias, ¿no? Gracias por acompañarme. O sea, que hayamos llegado a esta clase número 12 y que sigamos teniendo un buen número de visitas en YouTube. Y no solamente la gente que me ha acompañado hasta aquí, sino la gente que va llegando nueva, ¿no? Porque veo que en el primer video de esta serie sigue llegando gente, siguen dándose nuevas visualizaciones, aunque por supuesto no todo el mundo que comienza sigue, ¿no? Hasta el final. Pero sí veo, sí voy viendo que el curso le va sirviendo a una buena cantidad de gente y esa es una gran satisfacción. También es así o sé que es así por lo que me han escrito, ¿no? Y como he dicho en otras ocasiones, les agradezco muchísimo ese feedback, realmente muy importante para mí el saber que hay gente allí que está siguiendo estas clases y que le están resultando de alguna manera útiles. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias y hasta la próxima clase.